Hmm, esta intro es robada. Hola, ¿qué tal? Estoy solo aquí. ¿Ya abrí esta sección? ¿Podríamos llamarla una sección? Para el canal, para poder yo tener mi propio espacio para discutir y poder hablar como de ciertos temas de manera muy rápida. No creo que esto dure más de lo que sea que vaya a durar. Entonces, bien. Y quería tomar este espacio para hablar de qué más. La película más importante que hay ahorita en todo el país. Todo el país. Que es Roma. Y tengo muchas cosas que decir de esa película. De la obra de Alfonso Cuarón en general. Creo que Roma es... Finalmente es... Creo que Roma puede considerarse como un final para el director, para Alfonso Cuarón. Creo que Roma es muy importante tanto para él como lo va a ser para para lo que entendemos como el cine mexicano, que es esta extraña amalgama de artistas locales e internacionales. Y bien, Roma se encuentra en el centro de todo, de cierta manera. Tanto en maneras como políticas como sociales, ya escribí yo un artículo sobre la importancia social que tiene Roma, link en la descripción, si les interesa. Pero creo que lo más interesante que va a tener Roma es, bueno, en mi opinión, como alguien que admira muchísimo las películas de Alfonso Cuarón, es la manera en la que es muy cine de autor. Es decir, toma aspectos de todas sus películas. Si escuchan cohetes, esto se grabó el 12 de diciembre, entonces no es mi culpa. Ahí está. Ok. Toma aspectos de todas estas películas. Toma aspectos de Solo con tu pareja. Toma aspectos de Gravedad, por supuesto. Hay una referencia a Gravedad que la verdad está muy bien. Hay incluso tal vez una referencia a Harry Potter. No la vi, tal vez tengo que... Pero estoy casi seguro de que hay muchas referencias a todas sus películas. Cuarón toma las 7 películas pasadas y hace una especie de condensión y al mismo tiempo como de conclusión de todas ellas. Es decir, Roma es lo que podríamos llamar la última película de Alfonso Cuarón. No sé si vaya a ser más, ojalá haya más. Es una de las mejores y más interesantes visiones en el cine. Pero creo que esta es... incluso si hace otra película, esta va a ser como la película de Alfonso Cuarón. Porque es una condensión tan completa de todo lo que ha hecho. Sobre todo funciona como una especie de continuidad hacia su anterior película mexicana, Y tu mamá también. Y tu mamá también es mi película favorita. En general, universal. Yo sé que es muy difícil escoger tu película favorita, pero no, yo digo, se puede caer al cielo, pero Y tu mamá también es mi película favorita. Cuarón con esa película escarba y saca tanto de sí mismo como del hombre, del personaje del hombre mexicano. Esta, esta bonita historia sobre dos jóvenes que que con la guía de una mujer mayor se encuentran a sí mismos. Y creo que la manera en la que Cuarón la construye, tanto su estructura narrativa como la construcción de los personajes, la fotografía de Manuel Lubezki, todo se complementa y crean una gran película. Pero bueno, no estoy hablando de Itamar también, estamos hablando de Roma. Y Roma funciona como una especie de, podríamos llamarlo una especie de secuela espiritual a Y tu mamá también. Y no lo digo porque siga los mismos temas, sino porque también es otra visita a México. Es decir, Y tu mamá también es sobre los últimos 2 años del PRI en México, en 1999 y 2000. ¿Por qué digo que se trata de esto? Es como una especie de hilo conductor que atraviesa toda la... uno de los personajes principales, Noch, interpretado por Diego Luna, es hijo de un funcionario importante del presidente, del presidente en turno. Que no menciona nombres ni nada, pero todos sabemos que siendo 1999 está hablando de Cedillo, o al menos una construcción ficticia de Cedillo. Y al final de la película el narrador explica que cambió el orden histórico, que ahora está otro partido. Y entonces este cambio histórico se vuelve el trasfondo para un cambio muy íntimo y muy personal. Roma funciona de la misma manera, solo que en vez de centrarse en los chicos de clase alta que hacía antes, ahora se centra
en las personas en las que normalmente, incluso como sociedad mexicana, y tenemos que admitir eso, no prestamos mucha atención. Roma se centra en Cleo, que es una empleada doméstica, slash niñera, slash encargada general de los niños. Y es una de muchas. Es decir, en 1970-1971, que son los dos años en los que la película, bueno, los dos, Roma toma lugar como entre 10 meses, un año, entre 1970 y 1971. Y también nos intenta hablar de la posición social, tanto de las personas, como es el caso de Cleo y como es el caso de esta familia, que, bueno, no habrá spoilers ahorita, hay una sección para spoilers después, pero en fin, es esta familia y es durante 1970 y 1971, que es una época muy, muy fuerte para México. El 68 acaba de ocurrir, hay protestas, hay una presencia militar en la Ciudad de México. Y claro, ocurre un suceso que conocemos como el halconazo, que la película lo menciona y hay una escena en el halconazo, que no hablaré de ella hasta la sección de spoilers. En fin, entonces, esta película es muy, así como Y tu mamá también, tiene esta intimidad total. Es decir, estamos muy cercanos a los personajes en un sentido emocional, pero a diferencia de Y tu mamá también, la cercanía no es fotográfica. ¿A qué me refiero con esto? La dirección de fotografía de Lubezki siempre ha sido muy cercana, muy apegada a sus personajes. Lo podemos ver en Birdman, lo podemos ver en Revenant y lo podemos ver en Y tu mamá también. La cámara se acerca, se mueve, es dinámica, es como si nosotros estuviéramos acompañando a estos personajes. En cambio, la fotografía de Roma, que fue hecha por Alfonso Cuarón con Carlos Omonte apoyando en la fotografía fija, es decir, Cuarón la escribió, dirigió, produjo, foto, todo, o sea, es su bebé. Y la fotografía de Roma no es completamente distinta a la de Lubezki. ¿A qué me refiero con esto? Mientras que Lubezki puede ser muy cercano, muy pegadito, Alfonso Cuarón tomó el estilo muy de Italia, muy como Roma, Ciudad Abierta, como Alemania Año Cero, como Roma, o como Ladrones de Bicicletas. Es decir, el estilo del neorrealismo italiano era de que estaban ocurriendo cosas muy fuertes, muy intensas, pero la cámara siempre se mantenía lejos, como si estuvieras viendo a través de una ventana todo lo que estuviera pasando con los personajes. Y Roma no es diferente. No hay muchos close-ups en Roma, no hay muchas tomas detalladas en Roma. Todo es hecho en grandes, grandes panoramas, en donde podemos ver la acción de todos los personajes al mismo tiempo, y sin embargo la dirección de Cuarón no se centra en alguien, en Cleo, o en los niños que Cleo cría. Esta dirección distinta de fotografía es la que le da como un sabor especial a Roma, que la dista mucho de otras películas de Cuarón, que creo que prácticamente todas las hizo en colaboración con el Chico. Esta es tan similar y al mismo tiempo tan distinta. Creo que Roma, si bien ya marcó un antes y un después para hablar de asuntos sociales y de asuntos como de distribución, como el artículo en donde lo puse, Roma va a marcar un antes y un después en asuntos de representación. Es decir, es de las primeras películas en las que la protagonista es la que sería normalmente un pues casi un mueble en las películas. Y yo sé que suena extremadamente racista lo que acabo de decir, pero así había sido el marco de muchas películas. No tenemos que irnos muy lejos, podemos hablar de, por ejemplo, como El viento se llevó, donde sí eran como mejores actrices de reparto, pero siempre en reparto. En cambio en Roma están al frente, siempre están al frente. Cleo es la protagonista de esta historia sin lugar a dudas. E incluso en la propia Y tu mamá también hay cierto despegue de la vida de las otras personas. Es decir, hay una escena en la que el personaje de Diego Luna Tenoch ve a través de la ventana mientras están viajando y ve el pueblo de su nana. Tenoch es básicamente nuestro referente, nuestro inserto de Alfonso Cuarón en esta historia.
Pero de todos modos la nana nunca aparece en la película. Y solo se muestra como para hacer una pequeña observación sobre la vida de Tenoch. Es decir, que su madre fue más bien esta nana, esta mujer. Y ahora, esta es como la extensión de esa idea. Ahora la protagonista es la persona. Y lo interesante de la representación de Cleo, hecha por Yalitza Aparicio de una manera impresionante, es que no es la... Ok, odio el nombre, pero la empleada doméstica a la que estamos acostumbrados. No es como obediente, no es como completamente avasallada enfrente de lo que le ocurre. Cleo es un ser humano. Que yo sé que no parece gran cosa, pero vaya que en México necesitamos recordarles a la gente, son seres humanos. Y Cleo es un hermoso, hermoso ser humano. Y no solo lo digo físicamente. Es decir, tiene una personalidad que se define en pequeños momentos. Y un comportamiento tanto para como su patrona, como para las personas de su escalafón, podremos decir. Que cada uno lo trata de manera distinta y al mismo tiempo vemos la personalidad de Cleo saliendo a través de todas y cada una de las máscaras que se pone para actuar frente a ciertas personas. La película creo va a ser un gran problema porque la mayor parte de las personas, y digo la gran mayoría de las personas, van a ver esta película en Netflix. A diferencia de una sala de cine, por XY razón, Cinépolis apesta, Cinemex también. Y es una pena, porque creo que Roma es una película que se alimenta de la sala de cine. Es decir, la compañía la hace más fuerte. Y a su vez es una película que tiene una pequeña obsesión con la tecnología. Cuarón desde, digamos, Niños del Hombre, tiene como esta fijación con los avances tecnológicos y cómo estos pueden empujar al cine. Y en Roma se nota. Aunque las escenas se vean pequeñas, por así decirlo, es decir, el clímax de la película no va a ser nada que no hayas visto ya. Niños del Hombre ha sido un clímax más intenso, incluso Harry Potter hizo un clímax más intenso, y de Gravity ni se diga. Pero Roma tiene un clímax más poderoso, tanto por la fuerza de la dirección de Alfonso Cuarón, como la tecnología que usó para crear esta imagen. Es decir, toda la película está grabada en blanco y negro usando Arris Alexas, que creo que están en un marco de 70 o 35 milímetros, no recuerdo. 70 es más o menos esto, 35 es como una pantalla normal. Luego lo veremos. Pero la edición de audio, uno de los detalles de Roma que creo todos deberían ser capaces de ver, o de sentir más bien, es la edición de audio. Cómo toma el sonido, tanto de los aviones, hay uno justo ahora, lo cual es las conversaciones, cómo crea ecos y pone sonido detrás de ti. Usa técnicas de sonido envolvente y por supuesto en el clímax de la película el sonido envolvente es una de las fuerzas principales, por lo cual siento es una pena, una verdadera pena que la gente no vaya a poder verla en el formato que debería ser. Pero de todos modos la película es lo suficientemente buena para poder verse más allá de la tecnología. Es decir, no es Christopher Nolan. Pero en fin, dejando de lado toda la cuestión técnica, Roma es una película extraordinaria. Es decir, es una película de Alfonso Cuarón. Digo, tal vez yo lo diga por ser el completo y más grande fanboy de Cuarón del mundo, pero tristemente no puedes hablar mucho de ella sin tener que spoilear, así que de ahora en adelante esta es la sección spoilers, si no quieren como tener ninguna revelación adicional acerca de los eventos de la película o algo que les interese, este es buen momento para parar. Una recomendación final, vayan a verla o véanla en sus casas, pero no se les pase. Roma es una película que todo mexicano necesita ver, e incluso no mexicano, como para entender a México. Roma es México en una forma que no había visto ser representada desde, digamos, Amores Perros. Vayan a Roma. Me encanta el título de Roma, porque
Roma es una colonia, obviamente, de la Ciudad de México, pero Roma también es Roma, la ciudad en Italia. Y siento en este título una especie de muy, muy, muy cargada metáfora. Es decir, cagadamente por lo que más conocemos la ciudad de Roma es por la forma en la que cayó, en la forma en la que fue destruida, en la forma en la que Roma marca el fin de un imperio. Lo mismo podemos decir de nuestra Roma. Y no solo me refiero a la colonia Roma, sino a la Ciudad de México en general, que es una de las coprotagonistas de la película. Roma trata sobre la caída de algo, ya sobre la caída de muchas cosas, entre ellas tanto el orden político, porque el halconazo y etcétera, etcétera, y es lo que desencadena el inicio de las, pues de la oposición, de una clara oposición al gobierno. Es decir, pasan estos eventos y entonces empieza a caer este constructo de la ciudad, del país. Roma también marca el final de algo muy íntimo, de algo muy personal y familiar, en especial para nuestros dos protagonistas. Marca el fin de, digamos, de la ilusión, de esta especie de ilusión masculina o promasculina. El nombre se me escapa, pero está Cleo, Yalitza Aparicio, y su patrona, que es Marina de Tavira, también haciendo un papel bastante, muy, muy bueno. Las dos mujeres con matices, las dos mujeres con experiencias, con deseos, con amores, con desamores, y ambas se ven traicionadas por completo por entes masculinos. Es decir, Cuarón siempre, todas sus películas, la gran mayoría, se han tratado de cómo el machito no funciona y de cómo un acercamiento más responsable, más femenino, por decir algo, es lo que nos va a llevar a una mayor empatía. Lo vemos en todos lados, es decir, en Gravity, hasta el momento en el que la madre toma el amor hacia a su hija y lo toma como fuerza de supervivencia, es que podemos ver el clímax de la película en el cual el personaje Sandra Bullock se salva. En Princesita, una niña que es mucho más sabia que sus años y mucho más infantil en muchos otros casos, logra traer este viento de cambio para las otras niñas y se convierte en una especie de revolucionaria de un estilo muy dickensiano. Incluso en Harry Potter, Harry tiene que acceder a sus emociones, algo que sus contrapartes masculinas no pueden hacer, y al acceder a sus emociones puede conjurar el hechizo más poderoso, al menos de esa película, el Patronus. Cuarón tiene un tema. En fin, Niños del Hombre es un mundo en el cual la función femenina ha desaparecido. Y no me refiero solo a la cuestión reproductiva. Y no me refiero solo a femenina en cuanto a mujeres biológicas, por decirlo así. Sino me refiero a que es un mundo sin corazón, sin empatía, sin cuidado, cuyo personaje principal, Tío, redescubre a través del contacto con una mujer, que es tanto el personaje de Julianne Moore como Key, que es la primera mujer embarazada en 20 años. Entonces, como pueden ver, Cuarón, pianito, deja este marco bien claro sobre cómo la feminidad, y con eso podemos englobar a todo el espectro de emociones positivas y empáticas, es la forma en la que podemos avanzar, y cómo las funciones masculinas también, no se refiere exclusivamente a hombres biológicos o a hombres en general. La violencia, la ignorancia y el intento de dominar a través de la fuerza es lo que va a condenar tanto al planeta y también en un microcosmo a México, porque pues finalmente Alfonso Cuarón es mexicano y todas sus películas hablan de machismo muy a la mexicana. Incluso en Niños del Hombre vemos machismo muy a la mexicana. En fin, Roma termina siendo como la gran culminación de esta historia, porque tanto como nuestros dos personajes, Yalitza y Marina de Tavira, ambas tienen su mundo completamente destruido por confiar en un hombre.
Y son dos ejemplares de hombres que son egoístas, que son hasta su punto violentos, o que son simplemente machos. Tenemos el ejemplo de Fermín, que es el novio de Cleo. Y bueno, novio es una palabra muy pareja de Cleo. Y cuando Cleo queda embarazada, Fermín corta totalmente con ella, escapa, en una de las escenas más duras de toda la película. Es decir, más bien todas las escenas más duras de la película se las debemos al pendejo de Fermín. Los 5 encuentros que tiene Cleo con Fermín lo dejan marcado como como una persona violenta, agresiva y muy encabronadamente machista. El primero es la escena en la que tienen sexo y entonces él, antes de hacerlo desnudo, tiene esta práctica de karate y dice que le debe mucho a las artes marciales y suelta todo este discurso framayesco de cómo la disciplina lo ayuda a ser un mejor hombre, que es toda una mentira, por supuesto es toda una mentira, pero es interesante cómo se propone presentar frente a esta mujer dando primero una demostración de fuerza, de disciplina, de violencia. La segunda vez que encontramos a Fermín es cuando están en el cine y Cleo le dice que está embarazada. Y ahí tenemos una de las escenas más duras de toda la película y una de las mejor realizadas por Cuarón. La cámara no se mueve. Es decir, en escenas como en Taxi Driver, cuando el personaje de Robert De Niro está intentando hacer una llamada y la cámara se aleja, porque a la cámara le da vergüenza verlo. Esa es una gran toma, pero creo que en Roma tenemos una aún más fuerte, porque la cámara rechaza en irse. Como tiene este estilo fotográfico italiano, la cámara rechaza en irse. No hace un zoom, no hace nada, solo esta es la escena, esto es lo que está pasando, y en tiempo real sientes como Cleo se le desmorona la emoción y te das cuenta de que no va a volver, y nunca le interesó. El tercer encuentro ocurre durante la práctica de karate, que es hecha, creo que en Ciudad Nezahualcóyotl. Corríjanme si estoy mal. Y en esta nuevamente tenemos una marcada explosión de violencia. Vemos a Fermín en lo que es su ambiente, por así decirlo. Tenemos esta escena con Latin Lover, que es muy graciosa, porque hacen esta pose que demuestra balance en la vida y nadie puede hacerlo. Ninguno de los artistas marciales puede hacerlo, pero Cleo puede hacerlo. Lo cual es un símbolo un tanto entre cómico y entre, bueno, la ironía, ¿no? Pero finalmente cuando logran encontrarse, Cleo le informa de que está embarazada y entonces Fermín explota. Calladamente explota. La amenaza a matarla a ella, a matar al niño, y luego hace como repite su ¿cómo se dice? Su rutina de karate con el bastón, con ella, solo que ahora ya no es como para presumir su fuerza física para impresionarla, para tener sexo con ella, como fue la escena pasada. Ahora es para humillarla e intimidarla, mientras nosotros en el marco, mientras nosotros viendo desde nuestra ventana, lo vemos como una persona más bien patética. Desde ese momento se crea esta animosidad hacia Fermín y todo lo que representa. Pero es entonces en la siguiente escena donde Cuarón deja como sobre el piso todo lo que cree acerca de la masculinidad tóxica y agresiva del mexicano, representada por Fermín. Y es durante el halconazo, porque resulta que esas prácticas de karate no eran ningún accidente. Fermín era un paramilitar. Una unidad llamada Los Halcones, que estaban dedicados a dispersar manifestaciones. Entonces está Cleo buscando, resignada a tener el hijo, buscando una cuna para poder tener al bebé, y aparece, y entonces ocurre el halconazo. Empiezan a dispersar a los estudiantes a tiros, con bastones, y desde que ves los bastones ya tienes como la idea, solo no quieres que pase. Y entonces se entra a la mueblería, nada más y nada más que Fermín.
Y es un encuentro de segundos. La tensión en la película está todo lo que da. Pero es entonces donde te das cuenta de que Fermín no era solo un personaje patético. Fermín no era solo un personaje agresivo. Fermín, esa construcción masculina, lleva a tendencias terroristas. Por decirlo así, es terrorismo. Entonces sí, Cuarón termina dibujando este personaje como una figura totalmente patética y al mismo tiempo peligrosa. Porque pues esas mentalidades de machito pues te van a llevar por caminos así. No es como si no hubiera precedentes, incluso en nuestra época. Y el segundo ejemplo de Alfonso Cuarón destruyendo a los machitos usando Roma 2018 es el personaje del Doctor Antonio, que es el esposo de la patrona. Y para empezar, auto grande y toda su postura del señor de la casa, quejándose del quehacer y todo eso, y termina abandonando a la familia de una manera muy, de cierta manera, velada. Es decir, o sea, vamos recibiendo pistas y notas de que el marido dejó la casa poco a poco mientras Cleo las va descubriendo. Es decir, deja un anillo en el cajón, se fue con casi todas sus cosas. Y si bien esta no es una exploración del machismo como virulento y agresivo que trae Fermín, el del Doctor Antonio es uno más pérfido, más... comparte el ADN con el de Fermín, con el sentido de que ellos pueden hacer lo que sea, porque son hombres. Y Fermín deja a su esposa, deja a su familia, sin ningún deje, sin ninguna decencia. Simplemente porque ya no le interesaba. Y eso es completamente cultura macho. Y lo encuentran en el cine, y lo encuentran en un par de ocasiones. Y no tiene nada que decirle a sus hijos. No le interesan sus hijos. Y cuando Cleo va a dar a luz, entonces tenemos este momento de falsa empatía que siente el doctor hacia Cleo, como tratando de calmarla, pero al mismo tiempo dejando bien marcado lo poco que le interesa, dándole como el discurso de doctor normal, por así decirlo. Y en este momento, en este encuentro final, dije que eran 5 encuentros con Fermín. Es un error. En realidad, Fermín deja su marca 5 veces. Y la quinta es durante la escena del parto. Esta escena que parece tomada casi 100% de Niños del Hombre, pero tomada desde una perspectiva distinta. Es decir, en Niños del Hombre era este claro oscuro, centrado tanto en la partiente como el partero. Todo para la creación de esta vida. Parece un tabloide de Jesucristo. Tiene esta divinidad, esta carga súper increíblemente poderosa que Cuarón crea para Niños del Hombre. Y sin embargo el nacimiento del bebé de Cleo es como tiene los mismos componentes, excepto por la parte del claro oscuro. Y sin embargo la escena es 1000 veces más siniestra y trágica, porque el niño nace muerto. Y van dejando las pistas, o más bien van construyéndote el terror de que el niño no va a respirar a través de toda la visita al hospital. Los doctores están hablando con total y completa educación e informalidad, mientras Cleo está viviendo esta completa tragedia dentro de ella. Y el niño dentro de ella muere. Y es desgarrador, güey. Es una... Nunca pensé que Cuarón fuera a superarse con la escena del nacimiento de Niños del Hombre, pero pues dado a que es como su onda, es una escena durísima sobre pues la vida no nacida, y considerando de que el nacimiento o el no nacimiento ocurre en el mismo día del halconazo, es decir, el asalto y ver a Fermín provocan que Cleo entre en labor, es doblemente trágico. Nos habla tanto metafórica como físicamente de vidas destruidas antes de poder florecer. Y es un momento muy duro. Y bueno, podría hacer esto para cada escena de Roma, para cada momento de Roma. Creo que es una película en la cual, como Y tu mamá también, puedes verla una y otra vez y cachar
pequeñas intimidades, pequeños momentos, porque de eso está construido Roma. Pequeñas intimidades, es decir, son escenas que a veces parecen hasta desconectadas una de la otra, pero todas funcionan para construir este efecto maravilloso de la vida de estas mujeres y de cómo esta familia se forjó a base del sufrimiento, a base del abandono, cómo estas dos mujeres descubrieron que estaban solas en este mundo, que no había hombre que las pudiera ayudar y solitas crearon una familia. Leí la otra vez un comentario que de una persona que considero bastante inteligente, diciendo que Roma era una especie de oda a la esclavitud moderna de las empleadas domésticas. Es decir, que miraba con muy buena luz la manera en la que Cleo era tratada y en cómo Cleo termina siendo, pues, de cierta manera, la segunda madre de estos niños. Y que, pues, eso está bien. Y creo, con todo respeto, esa es una observación bastante seca. Y bastante... que no estés prestando la suficiente atención. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a intentar como llevarlo paso a paso para que no suene tan mal pedo. Es que eso sería si la película no se tratara de Cleo. Si Cleo no tuviera esa humanidad suya. Y obviamente si hubiera habido alguna oportunidad, por así decirlo. Roma es una película sobre el pasado. Y el pasado se usa para hablar del presente. Así como el halconazo tiene todos estos paralelos y todas estas conexiones metafóricas con la situación actual de México, con Ayotzinapa, con las granaderos que cagadamente disolvieron el cuerpo de granaderos justo el día en el que fui a ver Roma. Pero bueno, etcétera. Creando estos paralelos, lo mismo ocurre con la situación social. Es decir, Cleo, tanto Cleo como todos los personajes no terminan en una situación en la que podríamos llamar enteramente favorable. O sea, sí, Cleo ha sido abrazada y convertida en parte de la familia y pese a todo sigue estando en una posición de servicio similar a la que tenía antes. Eso no significa que no haya habido un cambio, eso no significa que no hayan pasado cosas. Pero Roma, en su función de crónica, en su función de espejo hacia esa época, no puede no puede hacer más que mostrar la verdad de esa situación, que todavía no es justa para las mujeres en estas condiciones de trabajo. Y no significa que lo alabe, solamente lo observa y ofrece la posibilidad de ser mejor. Es decir, a través de toda la película de Roma, vemos un cambio en la posición, tanto de los niños como de la familia hacia Cleo, que la convierten más como una parte de la familia. Y también toda la razón dramática de la película es como esta familia, de una forma preferente o no, de una forma favorable o no, se forjó. Y creo que eso es valioso y me gustaría ver que sigue. Y no me refiero a que hagan Roma 2, sino me gustaría ver más películas que ahonden en ese tema y que logren explorar aún más hacia adelante todo lo que ya se recorrió con Roma. Podría hablar de Roma por horas, por días, y podría hablar de todas y cada una de las escenas que sostienen una intimidad como muy, muy, muy fuerte hacia tanto entre los personajes como entre Cuarón intentando retratar esta historia. Pero quiero hablar sobre todo del final, porque el final sigue una tradición muy cuaronesca, cuaroniana, no sé cómo llaman, muy de Alfonso Cuarón, que es terminar una película usando cuerpos de agua como metáfora. ¿A qué me refiero con esto? Creo que 7 o 6 de las 8 películas de Cuarón terminan en su clímax tienen un cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque, quiero interpretar, no lo sé, pero Cuarón ve el agua como este cuerpo muy dinámico.
pero normalmente lo usa para hablar de lo aplastante y para construir una atmósfera de totalidad. Es decir, en Princesita, una de sus primeras películas, el clímax ocurre durante una lluvia torrencial y una persecución en esta lluvia. ¿Y cuál es el personaje principal de Princesita? Una niña pequeña en, creo, la Primera Guerra Mundial, primera o segunda. Y toda la metáfora de la película, toda la razón social de la película es este aplastamiento que hay sobre las niñas, toda esta presión social que hay sobre las niñas para convertirse en señoritas. Y entonces el clímax se expresa de esta manera utilizando lluvia. En Harry Potter incluso vuelve a repetir este motif usando un lago congelado para simbolizar la presencia de los dementores, que de hecho va usando la mecánica del agua congelada para expresar la llegada de los dementores a través de toda la película. En Y tu mamá también, por supuesto, pero esta vez se usa al mar como un entorno de calma, un entorno en donde uno puede desaparecer, que es lo que pasa al final con Luisa, que es la semi-protagonista de la película. Fallece en paz, desapareciendo en el mar. Tal vez no real, pero sí metafóricamente. Niños del Hombre también terminan en el mar. Y donde en Y tu mamá también es tranquilo, aquí el mar es incierto. Son infinitas posibilidades para nuestros personajes. Gravity usa el mar de una manera muy similar a Princesita y es aplastante. Bueno, un cuerpo de agua. Y es aplastante. En el mar, o en este lago, se hace una especie de conclusión o una especie de microcosmo de lo que es toda la película. Ryan, el personaje de Sandra Bullock, enfrenta una situación completamente aplastante y atronadora y lo supera. Y eso es lo que pasa al final. Llega al mar, el peso del traje y el peso de todo la hunde y sin embargo sale del lago. En Roma es algo muy similar, se vuelve a usar un cuerpo de agua como clímax. Es más, todo el clímax parece tomado de Y tu mamá también, pero con un corte muchísimo más dramático. Y de hecho se me hizo súper inteligente la manera en la que Cuarón logró crear este clímax para la historia de Cleo. Es decir, ¿cómo empieza Roma? No es pregunta capciosa, nada más. ¿Cómo empieza Roma? Con Cleo barriendo el agua. Cleo limpiando. Y para ella y para nosotros es una labor doméstica común, que no pensamos mucho en ella y la pensamos incluso, bueno, se usó para nada más pasar los títulos de la película, la dirección, los guiones, los ayudantes y todo eso. Pero al final se usa esta misma mecánica del agua entrando y saliendo, pero en una manera macro. Es decir, cuando lo vimos antes con Cleo como forma doméstica, lo vemos como una tarea común. Pero cuando el mar está creando esta misma acción de barrer y meter el agua, pero esta vez con el peligro de un niño ahogándose y con Cleo como única persona que puede rescatarlo, entonces se replantea esto. Es decir, antes veíamos a Cleo barrer como una labor doméstica común y al fin entendemos que este movimiento de agua es una metáfora de la vida. Te aplasta, te pisa, te saca, viene y va. Y entonces Cleo, así como lo hizo Ryan en Gravity, así como lo hizo los personajes de Princesita, así como lo hizo Harry Potter, pelean contra este elemento, contra esta metáfora, contra esta forma de agua, del todo, contra este cuerpo de agua que metaforiza todo su viaje. Y entonces Cleo salva al niño, salen y ella admite que nunca quiso a su hijo. Lo cual creo es un coda. Con coda me refiero como una conclusión final de todo el viaje. Es muy triste. Y no solo porque he tenido conversaciones sobre la película con mucha gente y dicen, bueno, no quería al niño porque ella ya tenía hijos. Y con eso se refieren a los niños. Pero yo creo que esa
tenemos que verlo más amplio. No solo no lo quería porque ya estaba cuidando de niños, no lo quería porque sabía perfectamente la situación social en la que ese niño iba a nacer en. Cleo a lo largo de la película ha visto tanta muerte, ha visto tanto desastre, ha visto tanta gente haciendo lo peor de sí mismos, que realmente esa es la razón por la que no quiero tener un hijo. ¿Para qué? Y bueno, es una conclusión trágica. Toda la película termina en una especie de pequeña tragedia que se vuelve macro frente a nosotros por el impacto de Cuarón. Y de repente la película termina. Y termina con una dedicatoria para la nana de Cuarón, Livo, en la cual toda esta película está basada. Y entonces te empiezan a caer las piezas de que esta película no solo se hizo como un tributo hacia esta mujer, no solo se hizo como una biografía que esta mujer nunca recibiría si no fuera gracias a su pues hijo, por así decirlo, sino también se convierte en una biografía del personaje mismo, de Cuarón, de cómo tomó elementos de todas sus películas y construyó esta obra magna para hablar de sus orígenes. Es cine de autor como normalmente no lo vemos en México. Y creo que es fantástico. Creo que vamos a estar estudiando Roma durante mucho, mucho más tiempo. Y pues, eso es Roma. Wow. Si tienen alguna opinión o alguna cosa que quieran decir sobre la película, pueden decirlo en algún lugar, en los comentarios, en los podcasts y tal vez más de esto, de yo hablando con luz bisexual en la esquina de mi cuarto sobre algún tema. No sé, háganmelo saber. Y